¿Y si la traición que destruyó tu vida fuera justo lo que necesitabas para reconstruirla aún más fuerte? Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. Era una noche tranquila en casa de Katia y Joan. La cocina, con sus paredes en tonos pastel suaves, exhalaba el aroma reconfortante de una cena casera. La luz amarillenta de la lámpara colgante proyectaba sombras danzantes sobre los armarios, mientras el sonido del aceite burbujeando en la sartén llenaba el aire. Katia, una mujer de cabello castaño brillante y una sonrisa cálida, estaba concentrada en su trabajo. Cortaba verduras frescas, moviéndose con gracia y agilidad, como si cada movimiento fuera un baile mientras se preparaba para recibir a su marido. Katia cocinaba muy bien, ya que trabajaba como chef en un elegante restaurante, así que siempre que podía, disfrutaba de agradar a su marido con su comida. Mientras el olor del ajo y la cebolla fritas invadía la cocina, Katia se permitió un momento de reflexión. Lo que antes era una rutina tranquila comenzaba a adquirir nuevas capas. Recordó los últimos meses, en los que Joan, su cariñoso y atento marido, parecía más distante. Lo que antes era un constante flujo de diálogos y risas, había dado paso a silencios que se alargaban, convirtiéndose en ruidos ensordecedores. Katia sostuvo el cuchillo por un instante, sus ojos perdiéndose en el plato que preparaba. «Solo quiero que sea como antes», pensó, sintiendo cómo la inseguridad empezaba a insinuarse. Pero no había indicios claros de que algo estuviera mal, al menos no todavía. Con una sonrisa forzada, tomó su celular y revisó los mensajes. «Joan debe estar en camino», se dijo a sí misma, tratando de alejar cualquier sombra de duda. La conversación de la mañana había sido ligera, llena de promesas de una buena cena y planes para el fin de semana. Pensó en lo feliz que había sido ese día, y la esperanza comenzó a florecer en su corazón. Quizás solo sea una fase, reflexionó, mientras acomodaba las verduras con cariño, deseando que esa cena fuera lo suficientemente especial para reavivar la conexión que tenían. Pero entonces, la tranquilidad de esa cocina se interrumpió por un toque en su celular. Katia miró la pantalla. Era un mensaje de Joan. «Estoy atrapado en el tráfico. Me retrasaré un poco más». Esas palabras resonaron en su mente como una alarma. Estaba acostumbrada a las mentiras de la rutina, pero algo en ese mensaje, combinado con su primer presentimiento, la hizo dudar. ¿Qué significaba realmente retrasarse? Katia sintió un nudo formándose en su estómago mientras decidía qué hacer a continuación. Cogió la olla y empezó a revolver la salsa, pero sus manos temblaban ligeramente. La duda ahora se convertía en parte de su cena. Justo cuando terminó de apagar el fuego, el celular vibró de nuevo, trayendo otro mensaje. Esta vez era de un número desconocido, con un simple texto. «Estoy aquí, amor. No puedo esperar para verte». El corazón de Katia latió con fuerza. El mundo a su alrededor se desvaneció y ella se quedó paralizada, mirando la pantalla del celular, que ahora parecía brillar como un faro de alerta. Mientras la cámara se enfocaba en su rostro, su expresión cambiaba de confusión a una intensa concentración, con la inevitable pregunta resonando en su mente. ¿Quién sería esta persona? Katia aún estaba en estado de shock, mirando el celular en su mano con el mensaje del número desconocido. El pulso de la notificación parecía reverberar en la habitación, como si enmascarara una verdad que no estaba lista para enfrentar. Incluso antes de comprender plenamente la gravedad de la situación, la mente de Katia comenzó a crear escenarios para ese mensaje enigmático. Incontrolable, decidió responder:
Soy Katia. El envío del mensaje fue como lanzar una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de ansiedad que se extendían en su mente. ¿Qué podría desencadenar eso? Después de unos momentos, apareció una nueva notificación. Ah, lo siento. Debe haber sido un error. Estaba enviando un mensaje a mi novio que cambió de celular recientemente. La confusión y la desconfianza comenzaron a tomar forma dentro de Katia. ¿Un error? ¿Un novio? ¿Quién será esa persona? Sin embargo, decidió no dejarse llevar por las sospechas y ignoró la situación, enfocándose en los preparativos de la cena. Mientras organizaba la mesa, la mente de Katia divagaba. Quizás sea solo un error, pensó, tratando de calmarse. Pero el mensaje persistía en su mente, como una melodía molesta. En el fondo, la inquietud crecía y las preguntas ya no tenían sentido. 4 años de matrimonio deberían ser suficientes para sentirse segura, ¿no? Katia recordó la humildad que siempre había sido la base de su amor por João, y se cuestionó si eso seguía siendo así. 2 horas pasaron hasta que escuchó la llave de João en la cerradura. El olor de la cena ya no era invitante. El calor del horno había sido reemplazado por la frialdad de la indiferencia. Sin pensarlo 2 veces, se dio vuelta, ya preparada para lo que estaba a punto de decir. ¿Dónde has estado, João? La cena está fría. Su voz rebosaba una mezcla de ira y preocupación, saturada por un día entero de incertidumbres. João parecía sorprendido, pero rápidamente desvaneció la expresión. El tráfico estaba terrible. ¿Sabes cómo es?, respondió, intentando justificar su retraso. La conversación rápidamente se transformó en una discusión acalorada. Ah, claro, el tráfico. Siempre tienes una excusa lista, ¿verdad? El aire parecía electrificado, y mientras las palabras volaban de un lado a otro, Katia no podía ignorar la sensación inconfundible de que algo, de hecho, estaba muy mal. La mirada de João se tornó defensiva, y Katia vio un indicio de algo más en su expresión. Lo que ella no podría imaginar era que la verdadera razón de su retraso estaba a punto de ser revelada, algo que cambiaría todo entre ellos. La música suave y romántica resonaba, mientras flashes de un día radiante se desplegaban en una secuencia vibrante. Katia aparecía resplandeciente en su vestido de novia, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. A su lado estaba João, un hombre encantador, con una mirada cariñosa y gestos atentos que reflejaban el amor que sentían el uno por el otro en ese día tan especial. La escena alegre presentaba amigos y familiares rodeando a la pareja, riendo y celebrando su unión. Mientras los invitados brindaban, Katia logró robar una mirada íntima de João, que sostenía su mano con firmeza. «Te ves deslumbrante, mi amor», dijo él, inclinándose para darle un beso suave y cariñoso. En medio de risas y promesas, se aseguró de ofrecerle las flores que había elegido con tanto cuidado. «Estas son para la mujer de mis sueños», sonrió, haciendo reír a Katia. Pero bajo la superficie de la felicidad, una leve brisa de inseguridad sopló, sembrando una duda que ninguno de los dos percibía. El flashback continuó con varias memorias de la pareja, bailando juntos, intercambiando sonrisas cómplices mientras cortaban el pastel y la manera en que João siempre se esforzaba por hacer sentir especial a Katia. Pero la escena se desvanecía lentamente y la felicidad comenzaba a ser absorbida por el presente. Katia ahora estaba sola, acostada en la cama, mientras un profundo silencio envolvía su espacio. Con la mirada distante, acariciaba la cama, recordando el cariño que una vez la rodeó.
Los ecos de risas y música empezaron a desaparecer, pero Katia aún podía sentir la alegría de aquel día resonando en su corazón, aunque los tiempos felices parecieran tan lejanos. ¿Por qué no puedo volver a ser esa mujer feliz?, susurró para sí misma, sintiendo el peso de la realidad caer sobre sus hombros. De repente, el sonido del celular la trajo de vuelta a la realidad, pero la ansiedad comenzaba a crecer. ¿Cómo ha cambiado todo tanto?, pensó, repitiendo en su mente las promesas que había hecho y la vida que habían construido juntos. Justo cuando Katia estaba a punto de levantarse y enfrentar la realidad, su celular vibró y ella titubeó, fijando su mirada en la pantalla. El número desconocido reapareció con un nuevo aviso. ¿Puedo verte mañana por la noche? El corazón de Katia se aceleró y una nueva ola de tensión la envolvió. La confusión que antes era solo una brisa leve, ahora se transformaba en una tormenta y la pregunta flotaba en su mente. ¿Qué significa todo esto para mí y para mi matrimonio? Con un golpe de instinto, se levantó decidida a descubrir la verdad detrás del mensaje. Katia estaba en la sala, su corazón todavía acelerado por el mensaje enigmático que había recibido. Decididas a entender lo que realmente estaba sucediendo, su mente estaba llena de preguntas y sospechas. Mientras esperaba la llegada de Joan, no podía apartar de su mente lo que la atormentaba. Mirando alrededor de la casa que un día simbolizaba amor y seguridad, sentía que algo estaba a punto de romper esa armonía. Cuando Joan finalmente entró en casa, con una sonrisa cordial en el rostro, Katia no pudo ignorar esa sensación incómoda de que las apariencias engañan. «Hola, amor», dijo, dándole un beso rápido en la mejilla. Katia buscó la forma de abordar el tema. «Joan, ¿puedo preguntarte algo?». Su voz temblaba, pero estaba decidida. Sin esperar mucho, decidió mirar su celular, que estaba sobre el sofá. «¿Te importaría si miro tu celular un momentito?». Joan dudó por un momento, pero luego esbozó una sonrisa que Katia encontró algo forzada. «¿Para qué, Katia?». La pregunta de él la hizo inquietarse internamente. «Solo quiero ver algunos mensajes. Ya sabes que soy bastante curiosa», respondió, tratando de dar un tono ligero a su voz, aunque la desconfianza ya estaba activa en el fondo de su ser. Él intentó cambiar de tema, pero la idea de que todo estaba bien comenzó a desmoronarse en su mente. Katia decidió que necesitaba ser más persuasiva. La presión de la situación aumentaba. Con la determinación creciendo cada segundo, Katia finalmente tomó valor y preguntó directamente. «Joan, ¿tienes algo que contarme? ¿Ese número que te envió un mensaje, quién es?». La expresión de Joan cambió de inmediato. Frunció el ceño, tratando de mantener la calma, pero Katia sabía que no era fácil para él. «Ah, eso», respondió él, gesticulando como si intentara evadir la conversación. «Es solo un conocido. No es nada importante». En ese momento, Katia sintió que se estaba hundiendo en un mar de mentiras y evasiones. Era como si la atmósfera a su alrededor estuviera cambiando. Lo que él era solo una pequeña duda, ahora se transformaba en un abismo de incertidumbres. Antes de que pudiera procesarlo, el celular de Joan vibró nuevamente y, involuntariamente, su atención se desvió hacia la pantalla. Un nuevo aviso apareció. «Te contaré todo mañana, no te preocupes». Katia respiró hondo y su corazón rateó. Sabía que la hora de investigar la verdad había llegado, y la vida tranquila que conocía podría no ser la misma después de esa noche. Katia estaba sentada al borde de la cama, con el corazón acelerado y la mente agitada. La luz de la noche se filtraba tímidamente por la ventana, creando sombras que parecían bailar a su alrededor. El ambiente era silencioso,
pero la tensión se sentía en el aire como un presagio. El día que debería haber sido un momento de cariño entre ella y João, ahora estaba cubierto de incertidumbres sombrías. El peso de los mensajes no leídos y las respuestas evasivas de él la mantenían inquieta. La duda comenzaba a consumirla. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si mi mente solo está creando fantasmas? Pensó Katia, tratando de convencerse de que el amor que compartían en algún momento era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. Pero una voz interna susurraba que algo estaba sutilmente fuera de lugar. Recordó eventos pequeños, recientes, las salidas de João que se hicieron más frecuentes, la manera en que siempre parecía distraído. La lógica y la emoción chocaban dentro de ella, y las apuestas estaban altas. Si João realmente la estaba engañando, ¿qué significaría eso para su matrimonio de 5 años? Katia comenzó a revivir memorias agradables y momentos que hicieron que su relación fuera especial. Las cenas a la luz de las velas, las largas conversaciones sobre el futuro y hasta los planes de tener hijos. Pero la imagen de ellos, tan sólida en su mente, ahora se manchaba con un torrente de inseguridades. ¿Qué hará si lo confronta y tengo razón?, pensó. Y la idea de perder a João, de ver desmoronarse la promesa de una vida juntos, le provocaba ansiedad. Por un momento, la parálisis la dominó. Pero en su corazón, la necesidad de descubrir la verdad era mucho más fuerte que el miedo. Tomando una decisión, Katia tomó el celular de João y lo examinó intensamente. Escuchaba su propia respiración, tratando de controlar la ansiedad. Su mente estaba tan concentrada que las dudas empezaban a disiparse gradualmente. Si no descubro ahora, ¿cuándo tendré valor para hacerlo?, pensó, mientras deslizaba el dedo por la pantalla en busca de pistas. Los mensajes de texto eran la pieza que faltaba, y cada notificación no leída parecía gritar la verdad que estaba buscando, como un eco distante de promesas rotas. Con las manos temblando, Katia estaba a punto de abrir un mensaje que parecía extrañamente familiar cuando oyó abrirse la puerta del baño. El sonido la sorprendió y rápidamente guardó el celular en su lugar. Su corazón latía apresuradamente mientras se preparaba para enfrentar a João una vez más. Si lo confronto, será una declaración de guerra en nuestra relación, pensó, sintiendo que la presión aumentaba. Su mirada se fijó en la puerta y la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaré lista para descubrir toda la verdad? No importa lo dolorosa que sea. Katia se encontraba en un café acogedor, donde el aroma del café fresco se mezclaba con risas y conversaciones alegres a su alrededor. A pesar de la atmósfera vibrante, su corazón estaba pesado. Desde la última conversación con João, el vacío dentro de ella crecía, haciendo difícil disfrutar de ese momento. A su lado estaba Rita, su mejor amiga, con una mirada comprensiva, lista para escuchar. Las dos eran inseparables, unidas por experiencias compartidas de amor y amistad. Katia, tienes que abrirte sobre cómo te sientes, dijo Rita, con un tono preocupado mientras movía la cucharita en su taza. No podemos ignorar lo que está ocurriendo. Si desconfías de João, la única forma de saber la verdad es ir tras ella. No tengas miedo de lo que vayas a descubrir. Las palabras de Rita resonaban en la mente de Katia, tocando la urgencia que sentía por respuestas. ¿Y si lo que descubro me hiere?, respondió Katia, buscando consuelo. Pero Rita, siempre la voz de la razón, se mantuvo firme. ¿Y si no es nada? ¿Y si te estás saboteando por miedo? Katia reflexionó. Rita tenía razón. Había algo en João que ya no encajaba, y la incertidumbre la mantenía despierta por las noches, consumiéndose en preguntas. ¿Qué hago ahora?, preguntó Katia,
pasando los dedos por el borde de la taza. Rita, con una chispa en los ojos, sugirió: «¿Por qué no sigues a João? Así sabrás de una vez por todas qué está pasando. Solo tienes que ser discreta, como una ninja. Puede ser divertido», dijo con una sonrisa despreocupada, intentando aliviar la tensión. La idea de seguir a João parecía absurda al principio, pero mientras pensaba, Katia empezó a vislumbrar las posibilidades. Si había una oportunidad de ver la verdad con sus propios ojos, valía la pena. La conexión con Rita siempre la había motivado a dar un paso adelante cuando las cosas se volvían difíciles. «Tienes razón. Necesito saber», dijo Katia, sintiéndose fortalecida por la determinación. «No puedo vivir en la duda». Rita sonrió satisfecha, emocionada con la idea, mientras Katia sentía una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sin embargo, algo en la expresión de Rita parecía ocultar un destello de preocupación en sus ojos, que Katia no notó debido a su urgencia. «Ten cuidado, Katia. A veces, las verdades son más complicadas de lo que parecen», advirtió Rita, mientras Katia asentía, dispuesta a seguir adelante con el plan, sin darse cuenta de que la amistad de Rita podría cargar más secretos de lo que imaginaba. Katia estaba en el auto, con las manos sujetando firmemente el volante, ahora un poco sudorosas, mientras la adrenalina pulsaba en sus venas. La ciudad pasaba rápidamente por las ventanas, mientras la certeza de que la respuesta que buscaba estaba frente a ella la mantenía enfocada y decidida. El cielo gris reflejaba su estado emocional, una mezcla de expectativa y ansiedad. «¿Qué es lo que realmente voy a encontrar?», pensó, tratando de encontrar valor. Después de recibir la ruta que João solía seguir, Katia decidió que lo seguiría discretamente, como una sombra. Mientras conducía, sus pensamientos viajaban por memorias felices, pero las dudas comenzaron a crecer. ¿Qué tipo de traición podría estar a punto de descubrir? La imagen de João riendo con otra mujer empezó a formarse en su mente, y la idea la aterrorizaba. Pero la decisión de saber la verdad pesaba mucho más que cualquier miedo. Al llegar a la ubicación del restaurante, su corazón latía con fuerza. Con un último vistazo por el espejo retrovisor para asegurarse de que estaba bien disfrazada, Katia salió del auto y se acercó a la entrada del restaurante. El ambiente dentro era animado, lleno de risas y conversaciones, pero Katia estaba tan concentrada en su misión que el mundo a su alrededor se desdibujó. Al cruzar la puerta, sus palmas se enfriaron y la seguridad comenzó a desvanecerse, reemplazada por el miedo y la incredulidad. «¿Y si no me gusta lo que voy a ver?», pensó, pero algo la empujaba hacia adelante. En cuanto entró, Katia vio a João riendo, con una amplia sonrisa en su rostro, y en la mesa opuesta, una mujer que nunca había visto antes. Era alta, con cabello largo y castaño claro, y su presencia irradiaba encanto y confianza. La risa de João resonaba en los oídos de Katia como un eco lejano, y la traición se desplegaba ante sus ojos, una realidad que desmoronaba su visión de un amor idealizado. «No puede ser», murmuró para sí misma, la incredulidad llenándola mientras se daba cuenta de la gravedad de la situación. Katia, paralizada por lo que veía, permaneció en la puerta, el corazón latiendo rápido en su pecho, el mundo a su alrededor convirtiéndose en una masa indistinta. João parecía tan cómodo, tan despreocupado, mientras conversaba y gesticulaba hacia esa mujer que, hasta entonces, era una extraña. Mirando entre las mesas, Katia sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía y que su vida, como la conocía, podría estar realmente colapsando. La conmoción la envolvía como una tormenta, y la inevitable pregunta brotó en su mente: ¿cómo pudo suceder todo esto sin que me diera cuenta? Con los ojos fijos,
luchaba por absorber la realidad, aún sin creer que estaba a punto de enfrentar lo que realmente le esperaba. Katia salió del restaurante llorando, el corazón pesado y la mente en tumulto por la devastadora revelación que acababa de descubrir. La imagen de João riendo con otra mujer aún resonaba en su mente, y el peso de la traición la acompañaba como una sombra interminable. Después de pasar la noche sin dormir, decidió que necesitaba un lugar donde pudiera sentirse apoyada. En casa de Rita, su amiga de toda la vida, encontró refugio. «Rita, estoy tan mal. Necesito que estés conmigo», escribió en un mensaje, explicando rápidamente que tenía que cuidar de su amiga. Después de 2 días de tristeza y reflexión, Katia comenzó a preguntarse qué podía hacer al respecto de su situación. En lugar de dejarse vencer por las lágrimas, una chispa de determinación nació dentro de ella. En casa de Rita, decidió que no podía simplemente quedarse quieta, viendo a João continuar con su vida como si nada. «Necesito saber lo que él está haciendo con Lilian, pero tengo que tener un plan», dijo Katia, ahora con un brillo renovado en sus ojos. Rita, siempre llena de ideas inusuales, le lanzó una mirada conspirativa a Katia. «¿Y si hacemos algo diferente? ¿Algo como una operación de espionaje?», exclamó, gesticulando dramáticamente. Katia, aún respirando profundamente, comenzó a reírse al imaginarse a las dos disfrazadas como si fueran detectives unidas por la misma causa. «Podemos ser como esas detectives de las películas, ¿sabes?», respondió Katia, disfrutando de la idea de transformar la situación dolorosa en algo divertido. 1 hora después, las dos estaban en la sala de estar, probándose una variedad de ropas ridículas que podrían funcionar como disfraces. Katia cubrió su rostro con un pañuelo y se puso un sombrero grande, mientras que Rita eligió unas enormes gafas de sol que apenas le dejaban ver. «Te ves increíble, perfecta para pasar desapercibida», bromeó Katia, y sus risas resonaron en casa, dispersando un poco de la tristeza que las envolvía. Mientras se probaban los disfraces, planeaban cómo se infiltrarían en un posible encuentro entre João y Lilian, creando escenarios cómicos para representar. Preparadas para su misión, las dos salieron, riendo y apoyándose mutuamente en su decisión. A pesar del dolor inicial, Katia se sentía más ligera. Habían transformado un momento de desesperación en una nueva aventura llena de risas. Pero mientras caminaban hacia el auto, Katia hizo una pausa, mirando a Rita con una chispa traviesa en los ojos. «Si nos atrapan, ¿crees que tendremos que inventar un nuevo nombre? ¿Qué tal Agente C y Detective R?» Sus risas resonaron, pero detrás de la diversión, la tensión aún flotaba en el aire. Lo que estaba por venir era desconocido, y la verdadera motivación de João seguía siendo una sombra por descubrir. La atmósfera estaba llena de emoción y nerviosismo, mientras Katia y Rita se preparaban para su misión de espionaje. Después de varios días de planificación, finalmente estaban listas para descubrir lo que realmente sucedía entre João y Lilian. Usando sus disfraces cómicos, se ubicaron en una esquina estratégica del café donde sabían que la pareja solía encontrarse. Katia respiraba hondo, decidida a recopilar la información que tanto deseaba. Pero, antes de que la reunión pudiera comenzar, algo inesperado ocurrió. Mientras Katia observaba la mesa donde João y Lilian estaban sentados, escuchó a 2 personas a su lado comentando sobre la pareja. «¿Has visto qué linda es Lilian? Y escuché que lleva 3 años con João. Increíble». El aire a su alrededor se tensó, como si la realidad cambiara. Lo que debería haber sido solo algunas risas y informaciones divertidas, se convirtieron en semillas de preocupación que germinaban en la mente de Katia.
¿Qué? ¿3 años? Susurró Katia, sintiendo que su corazón se hundía y que una ola de incredulidad se deslizaba por su cuerpo. La revelación la golpeó como una avalancha, causando una mezcla de furia y tristeza en su interior. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Estuvo conmigo y con ella a la vez? ¿Lilian no sabe nada de mí? Las preguntas se amontonaban, haciendo que su determinación se convirtiera en desesperación. La imagen del amor que creía haber construido comenzaba a desmoronarse. Desesperada, Katia intentó centrarse en lo que sucedía en la mesa frente a ella. João se inclinaba hacia Lilian, riendo de algo que decía. Cada risa de João le atravesaba el corazón como un cuchillo. Se sintió como una intrusa en su propia vida, obligada a ver un momento que no debería existir. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes?, cuestionó, dejando que la ira comenzara a salir, pero el dolor la mantenía paralizada. La verdad golpeó con fuerza y Katia comprendió que necesitaba actuar. Entonces, Lilian se inclinó hacia João con una expresión de preocupación. «Amor, te has estado sintiendo distante últimamente. ¿Está ocurriendo algo?» Las palabras de Lilian resonaron en la mente de Katia, desmoronando aún más su mundo. La realidad se desplegaba ante ella. Lilian no tenía idea de lo que pasaba, tan sumida en su relación que ni siquiera notaba que también estaba siendo engañada. El corazón de Katia se hundió al comprender la traición doble, y la idea de que João estaba manipulando a ambas la golpeó con fuerza. Nunca se había sentido tan vulnerable. Ahora no era solo una cuestión de desconfianza, era un golpe directo a las bases de su matrimonio. Katia tembló al darse cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a un conflicto interno aún más profundo, una lucha entre el amor que aún sentía por João y la necesidad de liberarse de esa trampa. Katia salió del restaurante con la mente en confusión y el corazón acelerado. La revelación de la traición doble la atormentaba. La decisión de confrontar a Lilian ardía dentro de ella como una llama. Ella necesita saber la verdad, pensó, mientras sus pies la guiaban hacia un mundo que parecía tan familiar, pero que ahora estaba lleno de traiciones y desilusiones. El peso de la tensión crecía y la determinación se solidificaba con cada paso que daba. Katia abre una red social y descubre la dirección de Lilian. Pasa unas 3 horas y finalmente decide enfrentar la realidad. Al llegar a casa de Lilian, Katia sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La certeza de que estaba a punto de desvelar una nueva capa de dolor la mantenía alerta. ¿Y si ella no me cree? ¿Y si se une a João contra mí? Esas preguntas flotaban en su mente, pesadas con la posibilidad de un conflicto intenso. Sin embargo, más allá del miedo, había en Katia una esperanza de que al revelar la verdad, podría crear un espacio para un entendimiento genuino, que al menos podría proporcionar alivio para ambas. Katia tocó la puerta y, tras un momento, fue recibida por Lilian. Ella estaba radiante y feliz, sin saber la tormenta que se avecinaba. Al ver a Katia, la expresión de Lilian cambió rápidamente. Katia tomó un respiro, recogiendo valor. «Hola, sé que no me conoces, soy Katia. ¿Podemos hablar? Es sobre João». El tono de su voz era firme, pero su corazón estaba apretado, la ansiedad a punto de estallar. Lilian, con la mirada confusa, cerró la puerta detrás de ellas y las palabras comenzaron a brotar. Katia explicó la situación. Cada palabra salía de sus labios como un disparo certero. «João está casado conmigo. Y tú eres su amante». Las palabras resonaron en la habitación y la reacción de Lilian fue instantánea. Ella se quedó paralizada por un momento.
con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué? No, eso no puede ser verdad, gritó Lilian, su mundo dando vueltas. La realidad la impactó con fuerza, y su rostro se tornó más pálido mientras Katia la observaba desmoronarse en desesperación. Las lágrimas de Lilian comenzaron a caer como un río, mientras no podía contenerse. Lo siento, no sabía, nunca quise hacer daño a nadie. Se hundió en un mar de arrepentimiento, pidiendo disculpas repetidamente a Katia, quien la miraba con un cóctel de compasión y dolor. Katia se encontró en el papel de consoladora, abrazando a Lilian en un intento de calmar la tormenta que se formaba. Pero por dentro, la batalla se intensificaba, un dolor profundo mezclándose con la empatía. La tensión entre ellas aún flotaba en el aire. No era solo una rivalidad, sino una lucha contra la casi invencible fuerza de un amor traicionero que podría destruir a ambas. Katia se dio cuenta de que todas estaban atrapadas en una telaraña, y la verdad que ahora compartían se convertía en un nuevo camino que ninguna de las dos había previsto. El día avanzaba lentamente mientras Katia y Lilian intentaban recuperarse del impacto de la revelación. Estaban en un lugar que formaba parte de la vida de Joan, un café de esquina que siempre había sido su punto de encuentro. Los aromas del café fresco y del pastel de chocolate no eran para nada reconfortantes. De hecho, cada olor solo recordaba el dolor de la traición. La atmósfera estaba llena de risas y conversaciones. Pero para Katia, todo lo que podía ver era la imagen de Joan y Lilian juntos, riendo, como si no hubiera nada de malo en el mundo. Mientras intentaban formular un plan de venganza contra Joan, la energía de Katia parecía desvanecerse con cada idea que surgía. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto?, se preguntaba, pero la realidad parecía aplastarla. La idea de vengarse parecía tan lejana y los pensamientos oscuros comenzaron a invadir su mente. ¿Y si nunca nos libramos de esto? ¿Y si la vida sigue así? Una creciente duda la envolvía, debilitando su determinación. El peso de la traición se sentía casi insoportable y la sensación de desesperación empezó a crecer. Katia miró a Lilian, que estaba allí, tan herida como ella. No sé si puedo seguir así. No sé si ni siquiera puedo lidiar con todo esto, confió, la fragilidad de su voz revelando lo perdida que se sentía. Lilian inclinó la cabeza, empática. Debemos encontrar una forma de reaccionar, Katia. No podemos permitir que esto nos derribe, dijo, intentando ofrecer aliento. Pero las palabras no podían resonar en Katia. La idea de que Joan había vivido una vida paralela con ella era insoportable. Un silencio pesado se instaló entre ellas, y Katia pensó en lo que realmente quería: vengarse, confrontar a Joan o cerrar esa página de su vida de una vez por todas. La confusión la consumía y la falta de respuesta la llevaba a pensar en rendirse. A veces siento que sería más fácil simplemente irme, desaparecer y dejar todo esto atrás, dijo Katia, el dolor casi visible en sus ojos. Lilian la miró, sorprendida, como si Katia estuviera abriendo la puerta a un abismo aún más profundo. No, Katia, no podemos permitir que esto nos venza. Tenemos que ser más fuertes. Y, en ese instante, mientras la desesperación se extendía, una nueva idea comenzó a tomar forma en la mente de Katia. Si se unían y realmente planeaban algo que cambiaría las reglas del juego, eso podría alterar la situación. Quizás las mejores defensas sean las mejores ofensivas, murmuró, alcanzando finalmente un destello de claridad. Y a medida que la determinación comenzaba a florecer dentro de ella, una nueva ola de estrategia comenzaba a fluir entre las dos, listas para levantarse de las cenizas. La lucha no había terminado. Su viaje como aliadas recién comenzaba.
Después de un día lleno de confesiones y vulnerabilidades, Katia y Lilian estaban a punto de poner en práctica lo que había comenzado como una idea cómica, pero que ahora se había transformado en una estrategia cuidadosamente elaborada. El café donde se encontraban se convirtió en el escenario de una alianza inesperada. Las dos mujeres estaban decididas a transformar el dolor de la traición en una acción empoderadora. Entre risas y susurros, estaban planeando los detalles de lo que sería un encuentro inusual para Joan. «Katia, debes aparecer como una amiga mía que no conoce bien a Joan», sugirió Lilian, mientras imaginaba el escenario. «Vamos a dejarlo completamente confundido. No tendrá idea de lo que está pasando». Katia sentía una ola de adrenalina recorrerla a medida que la idea comenzaba a tomar forma. La propuesta de crear una situación cómica e inesperada para desestabilizarlo se sentía finalmente como una forma de cambiar el juego. La risa y el humor empezaron a aliviar un poco el dolor que sentían, y un nuevo sentimiento de posibilidad comenzó a nacer. Mientras elaboraban los detalles del plan, Katia sintió una transformación interna. La idea de ser proactiva, en lugar de pasiva, le dio una nueva perspectiva. «Vamos a mostrarle que la vida es mucho más divertida cuando estamos en control», dijo Katia, ahora con un brillo en los ojos y una sonrisa en su rostro. Lilian la miró, admirando la transformación de Katia, de una mujer quebrada así a una guerrera dispuesta a luchar por su dignidad. Con la energía elevada, ambas pasaron los siguientes minutos elaborando las líneas para su conspiración. Se rieron al imaginar una historia elaborada sobre cómo se conocieron en una extraña clase de yoga, con Katia interpretando el papel de la amiga enigmática que estaba completamente fascinada por Joan. El objetivo era hacerlo sentir despreparado, fuera de su zona de confort. La imagen de Joan luciendo confundido y perdido las hacía reír aún más. Era una oportunidad para devolver un poco de la alegría y el control que habían perdido. Una vez que llegaron a un consenso sobre los planes, Lilian miró seriamente a Katia. «Sabes que estamos a punto de hacer algo realmente audaz, ¿verdad? Esto puede cambiarlo todo. ¿Realmente estamos listas para esto?» El rostro de Katia se tornó intenso, donde la fragilidad fue reemplazada por una determinación feroz. «Sí, estoy lista», respondió Katia, sin dudar. La idea de actuar como una forma de recuperarse estaba firmemente asentada. Con esas palabras, Katia comprendió que el cambio no era solo sobre Joan, sino sobre recuperar a sí misma y restablecer su fuerza. Con una última broma divertida antes de partir, la jornada hacia la venganza estaba a punto de comenzar, y Katia sentía que finalmente tenía el control de su propio destino. Después de una semana frenética de preparación, el día del plan finalmente había llegado. Katia y Lilian estaban emocionadas, revitalizadas por la inusual unión que habían formado y por la anticipación de lo que estaba por venir. El teléfono sonó, y Katia contestó con una amplia sonrisa, el corazón latiendo con fuerza. «Hoy es el día, Lilian», exclamó. Ambas se pusieron la ropa elegida, que reflejaba la idea de ser dos amigas casuales y despreocupadas, en un contraste deliberado con el universo paralelo que Joan pensaba que seguía siendo el suyo. Con los nervios a flor de piel, se encontraron en un lugar estratégico cerca del sitio donde Joan había planeado salir con amigos. La tensión en el aire se sentía, pero las risas estaban a punto de romper con ese clima. «Recuerda, el objetivo es hacerlo pensar que está perdiendo a ambas, pero con humor», dijo Katia, guiñando un ojo. Estaban decididas a disfrutar del momento y hacer que Joan se sintiera completamente confundido y perdido. Esa jornada se trataba de hacer justicia de una manera divertida y ligera, con cada paso hacia el encuentro.
Katia sentía su confianza aumentar. No solo estaba a punto de confrontar a Hwang, sino que también estaba reescribiendo su propia historia. Al final de este día, seremos las protagonistas de nuestras vidas, exclamó, mientras las dos reían, todavía vestidas con sus disfraces y revisando lo que tenían que hacer. Ambas comenzaron a repasar sus diálogos, agregando toques de humor e ironía, basándose en las debilidades que Katia había observado en Hwang. Cuando finalmente se encontraron con Hwang, la interacción entre Katia, Lilian y él se desarrolló en una comedia hilarante. «Hola, amor. Mira, esta es mi nueva amiga, Katia», anunció Lilian, acercándose a Hwang con una actitud tan casual que él parecía no entender lo que estaba sucediendo. Hwang estaba completamente confundido, parpadeando como si intentara descifrar un chiste que no comprendía. Katia y Lilian intercambiaban miradas cómplices, esforzándose por no reírse de la expresión perpleja de Hwang. A medida que continuaban las interacciones, Hwang luchaba por encajar la situación, desorientado y perdido en la realidad. «Espera, ¿tú eres amiga de ella? Pero, ¿cómo así?» En cada momento, Katia y Lilian creaban más situaciones cómicas, con Hwang pareciendo cada vez más desorientado. Las miradas fijas de ambos estaban sobre Katia, y ella se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas estaban encajando, mientras la línea entre la venganza y la diversión se hacía cada vez más difusa. Lo que él no sabía era que la realidad estaba a punto de complicarse aún más para él, y la confusión que rodeaba a Hwang comenzaba a transformarse en un espectáculo hilarante y revelador, mientras Katia se preparaba para llevar el plan a un nivel completamente nuevo. Después de una serie de interacciones cómicas y confusas, el clima comenzó a cambiar alrededor de la mesa donde Hwang estaba sentado. Katia y Lilian compartieron miradas cómplices, y la atmósfera de comedia dio paso a un sentido de determinación. Sabían que era hora de revelar la verdad que había estado oculta detrás de risas forzadas y provocaciones sutiles. Katia, respirando hondo, se preparó para el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. «¿Crees que puedes engañarnos, Hwang?», comenzó Katia, con una voz controlada, pero decidida. «Sabemos de todo. Sabemos que estás viviendo una mentira con las dos, y ahora, yo y Lilian hemos decidido que no seremos más tus peonas». La mirada de Hwang se transformó de desdén a pánico, mientras rápidamente trataba de entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La confianza que había mostrado hace unas semanas se había desvanecido por completo. «No puede ser cierto», Hwang tartamudeó, tratando de recuperar algo de dignidad mientras miraba a su alrededor, buscando apoyo. Pero ahora, sus amigos, antes cómplices de sus mentiras, observaban con una mezcla de curiosidad y diversión. Katia y Lilian ya no estaban dispuestas a callar. Con un movimiento decidido, las dos agarraron las botellas de refresco que estaban sobre la mesa, y en un momento de pura adrenalina, derramaron las bebidas sobre Hwang. El líquido colorido corrió por su cuerpo, y el silencio fue inmediatamente roto por risas y gritos de asombro de los presentes. «¡Eres un idiota, Hwang!», gritó Lilian, mientras Katia se unía a la batalla verbal. «¿Pensaste que podías engañarnos y salir impune? ¡Mira ahora!». Las palabras salían como flechas, la rabia ahora liberada, permitiendo que cada una se sintiera poderosa. La tensión aumentó, y la pelea verbal se intensificó, mientras Hwang intentaba defenderse, pero con cada respuesta se volvía más confuso y vulnerable. Sus amigos comenzaron a alejarse, dándose cuenta de que la escena se volvía insostenible, y las risas se convertían en murmullos de decepción. Cuando el caos alcanzó su punto culminante, Katia y Lilian, sin dudarlo, unieron sus voces. «No mereces a ninguna de nosotras.
exclamaron juntas con firmeza, mientras Juan, empapado y humillado, miraba horrorizado a su alrededor. El acto de independencia y la fuerza que se manifestaban en ese momento eran palpables, dejando una huella de poder en el aire. Era un momento decisivo. Y mientras los ecos de sus palabras resonaban, Katia sintió que finalmente había recuperado el control de su vida. El desmoronamiento del imperio de mentiras construido por Juan era señal de una valentía que no sabía que tenía. Después del tumulto de la batalla verbal, la tensión en el aire seguía siendo palpable. Katia y Lilian, agotadas pero victoriosas, saboreaban la libertad que sentían. Miraron a Joan, que intentaba recuperar la compostura, ahora una sombra del hombre seguro que conocían. La incomodidad y la humillación estaban estampadas en su rostro, pero también había un reconocimiento de la inevitabilidad de la situación. Ya no estaban dispuestas a permitir que su futuro se viera opacado por mentiras. Juan miró a las dos y la verdad comenzó a atacar su defensa. ¿Ustedes estaban conspirando todo esto? ¿Era una trampa? El desprecio en su voz ya sonaba débil, y Katia se dio cuenta de que la confianza que él mostraba había desaparecido. Sí, Juan. El plan era hacerte enfrentar la verdad, respondió Katia, la fuerza en su voz resonando mientras la realidad comenzaba a manifestarse para él. No éramos las villanas de tu historia. Tú eres el protagonista de tu propio desastre. No puedo creer que me hicieran esto, protestó Joan, su expresión ahora llena de desesperación y negación. Cámbialo, Joan. Lo que realmente importa es que ahora estás solo. Y nosotras sabemos la verdad, dijo Lilian, con ironía deslizándose en su voz. Lo que antes era un triángulo amoroso ahora se convertía en una comedia de errores, donde él se volvía el blanco de las risas de sus amigas. Mientras Joan miraba al grupo de amigos que comenzaba a reír, comprendió que su confianza se estaba evaporando. El peso de sus acciones finalmente lo alcanzaba. Al ver cómo la verdad se desparramaba entre los amigos de Juan, Katia y Lilian sintieron una profunda sensación de libertad. Finalmente estaban recuperando el control sobre sus vidas. Katia respiró hondo, sintiéndose más ligera. Ahora tenemos un nuevo comienzo, Lilian. No lo necesitamos más, declaró, renovada en confianza, sintiendo la adrenalina de la victoria recorriendo sus venas. Había una recompensa abundante, ya que ambas sintieron que su fuerza provenía de una amistad que se había fortalecido. Joan, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, se dio la vuelta y se marchó, pero no sin antes escuchar a Katia gritar: «Recuerda que has perdido lo mejor que tenías». Las palabras resonaron en sus oídos mientras se alejaba, y Katia sintió una oleada de alegría y libertad inundarla. Lo que antes parecía una carga, ahora se había transformado en una ligera brisa refrescante. Eran libres. Por primera vez en mucho tiempo, Katia pudo sonreír, no solo por sí misma, sino por quien se había convertido. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y la realidad nunca había parecido tan brillante. Después de la confrontación, Katia y Lilian salieron del café, sintiéndose como si caminaran en las nubes. El sol brillaba intensamente, reflejando la renovación que sentían por dentro. Celebraron su victoria entre risas y agradecimientos por haberse encontrado en esa travesía. Ya no eran solo dos mujeres traicionadas, eran amigas unidas por un nuevo propósito y un futuro brillante ante ellas. Mientras caminaban por las calles, charlando sobre sus planes y sueños, Katia sintió un zumbido familiar en su celular. Echando un vistazo rápido, vio varios mensajes de Joan. «Katia, necesitamos hablar. No puedo dejarlo así». El corazón de Katia volvió a inquietarse.
La batalla había terminado, pero los ecos del pasado parecían querer arrastrarla de vuelta. Lilian, notando la expresión en el rostro de Katia, preguntó: «¿Qué pasa?» «Es Joan», respondió Katia, con un tono de frustración en su voz. «Aún quiere hablar conmigo. No acepta que realmente hemos terminado». La habilidad de Joan para crear confusión y desestabilización era evidente, como había sido siempre. Pero Katia ya no estaba dispuesta a caer en sus manipulaciones. «No entiende que ahora somos libres», dijo Lilian, consoladora, mientras Katia comenzaba a hacerse consciente de su nueva realidad. Lo que antes la atormentaba, ahora era solo un recuerdo distante, y la fuerza de su recién descubierta amistad aumentaba la determinación de ambas. Mientras caminaban, riendo sobre las situaciones que habían vivido, Katia envió un mensaje breve y directo a Joan. «Ya no quiero saber nada. Estamos avanzando». Mirando a Lilian, sonrió, sintiendo como el peso de la desilusión se esfumaba. «Es hora de enfocarme en mí, en mis sueños», dijo Katia, con un brillo renovado en sus ojos. Lilian asintió, llena de energía. «Y yo también. Vamos a planear nuestras vidas y a poner nuestras carreras primero». Sintieron que un nuevo horizonte se abría ante ellas, y la sensación de libertad era dulce y poderosa. Los mensajes de Joan seguían llegando, pero sus palabras se desvanecían en la brisa del pasado. Katia y Lilian decidieron no mirar hacia atrás nuevamente. «Tenemos mucho por hacer y poco tiempo que perder», exclamó Katia, mientras ambas se comprometían a respaldarse en sus nuevos proyectos. El camino estaba libre para nuevos comienzos, y con eso, Katia sintió una esperanza brillante encenderse en su corazón. Era realmente el momento de renacer, no más como la mujer que Joan había manipulado, sino como la verdadera artista que siempre había estado dentro de ella. Con risas y planes grabados en sus corazones, siguieron adelante, cada paso resonando con la fuerza de un futuro más brillante y libre. Meses habían pasado desde el tumultuoso desenlace entre Katia y Joan, y de la separación de Lilian de su relación con él. Ahora, las dos amigas estaban sentadas en un parque soleado, compartiendo un picnic lleno de risas y deliciosa comida casera. El ambiente era ligero y alegre, una verdadera celebración de las nuevas vidas que estaban construyendo. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y la vida finalmente parecía volver a la normalidad. Katia estaba emocionada al compartir sus planes. «He decidido que quiero abrir mi propio restaurante», exclamó, con los ojos brillando de entusiasmo. La idea de cocinar para la gente y crear un espacio acogedor donde todos pudieran disfrutar de su comida la hacía sentir viva de nuevo. «Siempre he soñado con esto, y ahora por fin estoy lista para ir tras mi sueño». Katia sentía la energía positiva a su alrededor, una renovación real que la inspiraba. Lilian sonrió ampliamente, absorbiendo la emoción de su amiga. «Eso es increíble, Katia. Eres una chef talentosa. Mira esos pastelitos», bromeó Lilian, sosteniendo uno. Sabía que Katia tenía lo que se necesitaba para hacer de su sueño una realidad. «Eres la dueña del mejor restaurante de la ciudad», agregó Lilian, mientras mordía un pedazo del muffin. Sintiendo que su confianza crecía, Katia comenzó a diseñar planes en su mente, imaginándose creando un lugar acogedor donde la gente pudiera disfrutar de buenas comidas y buenos momentos. «¿Y tú, Lilian? ¿Qué has soñado hacer?», preguntó Katia, animando a su amiga a hablar de sus propios deseos. Lilian dudó un momento, pero pronto el brillo de un sueño se encendió en sus ojos. «Siempre he soñado con tener mi propia clínica veterinaria. Amo a los animales y me hace tan feliz cuidar de ellos».
dijo, con pasión evidente. Pero, desde que empecé a trabajar en una tienda de mascotas, me he dado cuenta de que necesito dar el siguiente paso y hacer realidad ese sueño. Katia asintió, admirando la determinación de su amiga y su valentía para seguir sus anhelos. Las dos sonrieron, compartiendo sueños y planes, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Con cada palabra, Katia sentía que se había reencontrado, no solo con sus sueños, sino con la esencia de quien realmente era. El picnic se convirtió en un momento de realizaciones y nuevas esperanzas. Era un nuevo comienzo, lleno de posibilidades, y lo más importante, con amistades sinceras que las empujarían hacia adelante. Ambas estaban listas para llevar sus sueños a la realidad, apoyándose mutuamente, ahora libres para vivir vidas plenas y felices. Un año después de la dramática vuelta que cambió la vida de Katia y Lilian, Katia tenía su propio restaurante, que se había convertido en uno de los lugares más populares de la ciudad. Los clientes venían de lejos para probar sus recetas y disfrutar del ambiente acogedor que había trabajado arduamente para construir. A su lado siempre estaba su adorable perrito, Pickles, que se había convertido en la estrella del restaurante, con su mirada encantadora y sus travesuras con los clientes. Lilian también había florecido en su nuevo camino. Después de mucho esfuerzo, había inaugurado su propia clínica veterinaria, donde cuidaba con pasión a los animales. Con una mirada radiante, también se había enamorado de un veterinario con quien compartía su vida y sueños. Las dos amigas se reunían con frecuencia, celebrando sus logros y riendo juntas, rodeadas de amor y comprensión mutua. El reencuentro resonaba como una sinfonía de momentos felices. Las profundas heridas del pasado se habían transformado en lecciones valiosas. Katia y Lilian no guardaron resentimientos. En vez de eso, aprendieron que la verdadera amistad y la fuerza femenina eran la base de nuevas oportunidades. Nunca más habían oído hablar de Joan, y la liberación de sus vidas se concretó en una separación saludable, donde el pasado se volvió un recuerdo ligero. Mientras caminaban juntas hacia la clínica veterinaria de Lilian para llevar a Pickles a su vacuna, riendo sobre las divertidas ocasiones que habían vivido, Katia reflexionó sobre su viaje. He aprendido que nunca debemos permitir que el dolor nos defina. A veces, lo que parece ser el final es, en realidad, un nuevo comienzo. Lilian estuvo de acuerdo. Y que, con apoyo y genuina amistad, somos capaces de hacer realidad nuestros sueños. La vida está hecha de decisiones. Debemos elegir sabiamente y valorar a quienes realmente están a nuestro lado. Con un brillo de satisfacción en los ojos y las pequeñas patas de Pickles dando pasos a su lado, las dos amigas se dirigieron a la clínica. No lo olviden. A veces la vida está llena de desafíos, pero cada paso nos lleva a un destino más brillante. El narrador concluyó: si te gustó esta historia de superación y amistad, sigue nuestro canal para más narrativas inspiradoras, repletas de valiosas lecciones. Hasta la próxima.